Hola, hermano, ¿me escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Muy bien, continuamos entonces con el tema. Bien, les había mencionado cómo se comportaba el error de la estimación. En un gráfico que ustedes ven acá, esto también se lo expliqué en clase. Con esto les va a quedar grabados, espero. Como le digo, traten de estar muy atentos. Espero poder grabar y subirlo, pero por las dudas, presten mucha atención. Les decía que tenemos en el eje de la SI el error de la estima o el error de inferencia, y en el gráfico de las X, N minúscula, que es la denominación con la que se utiliza la cantidad de elementos de la muestra. También se habla de tamaño de la muestra. Por eso decimos cantidad de elementos de la muestra o tamaño de la muestra. Fíjense cómo es el comportamiento del error. Cuando tenemos muestras pequeñas, fíjense n pequeño en esta zona, cerca del origen, el error es alto. Es más, si n es muy pequeño, el error es muy alto. Prácticamente casi le diría que no tiene sentido hacer una estimación porque el error puede ser enorme. Ahora, si yo voy aumentando el tamaño de la muestra, vemos que el error va disminuyendo, como ustedes pueden ver acá. Y en la medida en que sigue aumentando, sigue disminuyendo. Ahora, fíjense que esta disminución tiene una forma, la curva esta, muy particular. Al comienzo, en lo que sería la primera zona, esta parte, la caída de la curva es muy fuerte. Imagínense que esto fuera una pendiente, que yo la quiero escalar. Acá estoy complicadísimo, porque fíjense qué empinada que es la curva. En esa zona, entonces, la caída del error es muy grande cuando incremento el tamaño de la muestra, o sea, el n. Ahora, fíjense que si yo me voy más a esta zona, ya la pendiente se hace menor. Es decir, la caída del error cuando incremento el tamaño de la muestra, o sea, cuando incremento n, es menor. Y llega un momento que se tiende a hacer casi horizontal esta línea. Siempre el error va a ir disminuyendo cuando aumente el tamaño, cuando aumente n. Es más, para el caso extremo, en donde n coincida con n mayúscula, que es la cantidad de elementos del universo, voy a tener estadística descriptiva en vez de inferencial, y el error va a ser cero. ¿De acuerdo? Eso va a ser en el extremo. Pero resulta que para un valor bastante pequeño comparativamente con el tamaño del universo, ya el error baja tanto que hace que este nivel de error sea considerado aceptable. Yo les mencionaba, por ejemplo, supongamos que el n mayúscula, que es la cantidad de elementos del universo, sean 40 millones, que es el ejemplo que yo le ponía a los votantes. Fíjense que con un n minúscula, que es tamaño de la muestra, de 600 personas, más o menos podríamos decir que estamos acá, y que estamos con un error muy pequeño. A esto lo podemos medir en porcentaje. Acá podemos estar del orden del 2%. Y a su vez, otro aspecto que podemos ver es que si yo sigo incrementando el tamaño de la muestra, ya baja muy poquito el error. Entonces ya no rinde tanto aumentar la muestra. Y aumentar la muestra hace más caro el estudio, porque yo tengo que consultar a más personas, obviamente se hace más caro. Por un lado se hace más caro y por otro lado ya bajo muy poquito el error. Y ya puede ser que no sea necesario bajar más el error. Si yo, por ejemplo, en esta cantidad de elementos n minúscula, supongamos acá, estoy en un valor que medido acá, por ejemplo, sea del 2% para una intención de votos, y el 2% para el objetivo del estudio puede ser absolutamente suficiente. Si los candidatos, por ejemplo, me han preguntado que le haga este estudio de intención de voto para determinar cuál está mejor de dos o tres candidatos posicionados,
probablemente con un error de más del 2%, del 4, del 5% sea aceptable. O sea que si estoy con un error del 2%, estoy totalmente dentro del nivel de error aceptable y ya no se justifica incrementar más el tamaño de la muestra. Entonces, en definitiva, eso hace que nosotros podemos trabajar con muestras y el concepto de cómo se comporta el error es notable porque fíjense que para 600 personas, comparativamente a un universo de 40 millones, que es una barbaridad, ya el valor de estimación que se hace es muy preciso, tiene un error muy pequeño. Este concepto lo tiene que tener muy claro. Bien, seguimos. Si analizamos el gráfico anterior, esto es un poco lo que les acabo de decir, pueden ver que a valores bajos de cantidad de elementos de una muestra, si yo aumento la muestra, por ejemplo, en 100 unidades, el error disminuye mucho. Es lo que yo le hablaba de la curva empinada. Sin embargo, para muestras más grandes, el mismo aumento de cantidad de elementos de la muestra determina una disminución pequeña del error. Este fenómeno se agudiza mientras más grande sea el tamaño de la muestra. Es decir, fíjense, si yo acá, por ejemplo, aumento 100, supongamos que acá estoy acá, y aumento 100, voy hasta acá, y veo todo lo que cayó el error y cayó todo esto. Fíjense que es mucho. En cambio, si acá mismo aumento 100, veo que lo que cayó el error es nada más que este poquito. Es decir, que bajó ya muy poquito el error. Y si me voy más acá y aumento 100, lo que va a bajar el error va a ser casi ínfimo. Y así, en la medida en que más se agudiza, en la medida en que más me voy hacia la derecha. Bien. Interpretación del gráfico cualitativo anterior. Le aclaro que este gráfico es cualitativo porque claramente no le he puesto proporciones y demás. Con esto ustedes tienen que entender cómo es el comportamiento cualitativamente. Por supuesto que para un determinado estudio yo puedo poner acá valores, proporciones y determinar tamaño de muestra, cantidad, poner un número exacto acá y poner el valor del error puesto en porcentaje acá exacto. Pero esto es cualitativo, es decir, es más o menos la forma en que todos los gráficos se van a presentar. Si yo quiero hacer un caso en particular, tendré que poner valores, pero me va a parecer algo más o menos parecido a él. Bien, se puede observar que para muestras de tamaño pequeño, pocos elementos, el error de estimación es grande. Pero como podemos observar, el error baja de manera abrupta en la medida que se incrementa la muestra. Pero luego tiende a aplanarse la curva, con lo que el error disminuye poco en relación con el aumento de la muestra. El tamaño de la muestra lo definimos en función de la precisión que necesitamos, lo que tiene que ver con la naturaleza del objetivo de estudio. Una vez que se obtiene la precisión que necesitamos, nos resulta útil aumentar el tamaño de la muestra. ¿Qué significa esto que yo le diga que el error depende de la naturaleza del estudio? Significa de qué problema estamos trabajando. Yo le ponía el ejemplo recién de que la intención de voto, supongamos que los candidatos les viene bien, porque están queriendo hacer una máquina compulsa para ver quién está mejor posicionado que otro, tener un error de 5%, entonces la naturaleza del estudio, es decir, lo que pretende el que me está pidiendo el estudio, hace que yo con un porcentaje del 2% esté absolutamente bien. Si yo estuviera, por ejemplo, haciendo un estudio de muestreo para determinar la validez de un medicamento, y sobre todo si estoy haciendo muestreos relacionados con efectos eh, negativos del medicamento y demás, en donde necesito mucha precisión, yo ya no me voy a conformar con un 2% y voy a necesitar errores más pequeños. Eso es lo que yo les decía, que dependiendo de la naturaleza del estudio, dependiendo de qué es lo que yo estoy estudiando y qué precisión necesito, me va a definir el tamaño del error aceptable. Y en función de ese tamaño del error aceptable, yo voy a hacer los cálculos, que como les dije, ustedes no lo van a hacer, para determinar qué tamaño de muestra necesito para tener ese error. Recuerden que siempre el tamaño de la muestra, aunque el error que yo pretenda sea muy pequeño, siempre el tamaño de la muestra es relativamente chico respecto del universo. Les vuelvo a mencionar el ejemplo que les dije. Por 40 millones de habitantes con 600 personas, que es la cantidad de elementos que se suelen tomar en las muestras que se hacen permanentemente y que se divulgan por todos los medios y demás, ya se tiene un error de cerca del 2%, que es muy pequeño.
Y si incrementamos un poco más, rápidamente baja 1% y así. ¿Ok? Bien. Concepto de estimación. Cuando queremos conocer un parámetro poblacional y aplicamos técnicas de muestreo, lo que obtenemos, denominado estadístico muestral, nos sirve para estimar el parámetro poblacional. Bueno, es lo que ya les dije, ¿no es cierto? Y recuerden que la estimación siempre es un valor aproximado, no es el valor exacto. Por eso hablamos de estimación y no de medición de lo que pasa en el universo. Error de estima. La palabra estimación supone que es algo aproximado, pero no exacto. Es por ello que la estimación tiene inevitablemente un error que denominamos error de estima. Esto es algo que ya te lo acabo de decir, pero bueno, lo tenía en el Power que armé y le sirve como para reafirmarles ese concepto. Y finalmente, el error de estima lo que hace que la estadística inferencial sea una poderosa herramienta de investigación es que el error de estima lo podemos calcular y según la necesidad que requiere el trabajo que realizamos, achicar el valor de estima según sea necesario. Es lo que acaba de mencionar. Y en vez de trabajar, por ejemplo, para una intención de voto, donde yo, por ejemplo, necesito un 2% de error o 3% de error, estuviese trabajando en un experimento relacionado con una aplicación médica, en donde por las cuestiones de la decisión que voy a tomar, más delicada, y necesito un error más pequeño, voy a hacer los cálculos del tamaño de la muestra que voy a necesitar para lograr que el error esté dentro del valor de precisión que yo necesito. Eso es lo que importa. Bueno, con esto que les dije, les armé entre ayer y hoy este PowerPoint, tratando de colocar los aspectos esenciales. Tenía unos Power que tenían mucha información, preferí armar una síntesis muy ordenada y muy relacionada también con lo que ya les expliqué en clase y suficientemente completa como para que ustedes con esto conozcan los conceptos fundamentales que tienen que saber de inferencia estadística. Sabiendo esto, a mi juicio, están absolutamente, digamos, con el conocimiento suficiente como para que a esta herramienta, que es de muchísima utilidad, la puedan entender y conceptualmente aplicar en la vida profesional de ustedes. Recuerden que yo les dije que para investigación en cuanto a calidad, de, por ejemplo, de una tarea logística, cuando se hacen, por ejemplo, estimaciones de stock y se trabajan con muestreos, en fin, para distintas aplicaciones en la logística, yo después les haré alguna referencia, incluso les voy a dar un ejemplo más específico, ya, digamos, con estos conceptos que ustedes manejan, que les acabo de explicar, ya es suficiente. Y como les digo, es una herramienta de muchísima utilidad. Por eso he tratado de precisar estos conceptos esenciales y creo que he logrado algo que a mi juicio tengo bastante experiencia en este tema. He dictado esta materia en la universidad, en profesor de matemática y demás, y pude, además la apliqué en algunos temas de logística, pude pensar con esa experiencia en hacer una síntesis muy apretada de lo que ustedes conceptualmente necesitan y sobre todo hacérselos accesibles de modo tal que no tengan temas complejos que resultan, como yo decía, innecesarios, como por ejemplo el cálculo del error de la estima, que como les digo, no lo van a necesitar, pero sí es bueno y necesario que sepan que ese error se puede estimar, se puede, perdón, calcular. ¿Ok? Bien, hasta acá pregunto si se entendió. Sí, sí. Sí. Bueno, le Pregunta, hago ¿en el ya. examen va a tomar solamente ejercicios o también va a haber que hacer algún concepto o algo No, en de todo lo lo que que es es la la parte estadística? de estimación, inferencia estadística, que es esto que le acabo de dar, van a ser todos temas conceptuales. Es lo que yo les dije acá. Acá, desde ahora en adelante, empiezo a darle instrucciones relacionadas con el examen de la semana que viene. ¿De acuerdo? Bien, les comento. Todo esto que vimos de inferencia estadística, que empezamos hablando de la estadística diferencial y luego nos abocamos al concepto de
estadística diferencial y vimos todo lo que le desarrollé en la clase de hoy, lo tienen que saber en conceptos, tal como se lo expliqué. No les voy a dar un ejercicio, no hemos visto ningún ejercicio, ¿de acuerdo? Pero esto que es conceptual lo tienen que tener bien claro. Yo le voy a subir este PowerPoint y espero poder grabar este video. Voy a ver si se grabó, ojalá que sí. Se lo voy a subir al Classroom para que lo estudie. Les aclaro lo siguiente. Tienen que estudiar viéndolo y reviéndolo la suficiente cantidad de veces como para que les queden los conceptos bien incorporados. Para eso les subo el PowerPoint. Si simplemente ven que más o menos entendieron y se van así, cuando le hago una pregunta, por ahí no la saben o no entendieron o no les queda claro, repito, esto que yo les armé es algo muy sintético. Así que aprovechen que esto es algo muy sintético y vean este video la cantidad de veces que sea necesario para que lo entiendan bien, que no les queden dudas. Además pueden repetir la parte que no entiendan y verlo bien. Además tienen, insisto, el power de respaldo como para poder entender bien. Les quiero decir con esto que tienen que prepararse bien para el examen del día miércoles que viene. Todo el material lo tienen en el clase. Empiezo a relatarles todo lo que va a entrar. La primera parte que va a entrar es lo que está explicado en el Classroom con un video explicativo y ejemplos relacionados con lo que es histograma. Ahí les puedo dar un ejemplo que puede hacer un trabajo, digamos, ejemplo a calcular, similar a lo que ya vimos en clase, ¿cierto? Después está todo lo explicado en el Classroom en dos videos eh, relacionados con todo lo que son los cálculos analíticos. Me refiero a la medida de posición y a la medida de dispersión. Es decir, cuando vimos todo el tema de la media, la moda, cuando después vimos la varianza y vimos el biotípico, bueno, hay un video que yo le subí, se lo subí en la época en que yo estuve de licencia, y hay un video también complementario que lo hice el día 1 de octubre, que di la clase, y que lo tienen en el clase. Véanlo detenidamente. Hoy casualmente, antes de dar esta clase, me tomé el trabajo de escucharlos, de verlo al video en forma completa, para ver bien si alguna cosa que faltara o no, y veo que están bastante completos. Insisto, lo tienen que escuchar y ver detenidamente y repetirlo si no les quedan claras las cosas. En definitiva, con el video y la explicación que tienen de lo que es eh, este, representación gráfica y histograma. Y con todo lo que está explicado en los videos, que además tienen un power, respecto a todo lo que es medida de posición, medida de dispersión, y ahí medida aritmética, moda, y todo lo que está también explicado respecto a dispersión, eh, varianza, biotípico, etcétera, lo tienen que estudiar bien a eso, y con eso va a ser suficiente. Creo que he podido armarles un material muy sintético, es lo que ustedes tienen, está todo en Classroom, y es perfectamente, lo pueden ver y repasar, asumiendo que este video lo puedas grabar y subir, que espero que sí, que así sea, ¿no es cierto? Y que van a tener, digamos, todos los elementos como para estudiar. Les digo, eso sí, que tienen que estudiar intensamente. No es cuestión de ver y a ver si más o menos me acuerdo. A mí preparar este video me costó un montón y lo hice especialmente para ustedes, ¿no? Preparar el PowerPoint y pensar sobre todo en los aspectos importantes. Las cosas no se consiguen sin esfuerzo. Yo les simplifico de la manera más importante posible el esfuerzo, porque no lo remito a estudiar libros ni nada, y en estos videos, de una manera que yo interpreto que es clara y de fácil acceso, están en condiciones, van a estar en condiciones, si así estudian con ese cuidado, de poder rendir y promocionar la materia, que es la idea, en la mayor medida de lo posible. Bueno. Además de esto que están en los videos, están los ejercicios que hicimos, que han sido ejercicios que trabajamos en clase, no deberían tener inconvenientes, repasen un poco eso. En definitiva, eso es lo que tienen que
hacer y prepararse para el examen de la clase que viene. ¿Alguna duda? No, no. Muy bien. Bueno, entonces le voy a pedir que le pasen a Germán la lista de los que estuvieron presentes y le insisto, si tengo suerte, que creo que sí, ojalá se hayan grabado estos dos videos que les di en el día de hoy, se los voy a subir a clase. Yo después le voy a comunicar a través de Germán para que sepan todo el curso si efectivamente lo logré. Y si no, con lo que les expliqué, más lo que yo ya esto también lo dije en clase, deberían tener los conceptos para el examen de semana que viene. Nada más, les pido por favor que le envíen la lista de los presentes a Germán para que él después me los comente. Si no hay ninguna otra pregunta, terminaríamos aquí la clase. Está bien. Gracias, nos vemos. Muchísimas Chao. gracias. Nos vemos, Nos vemos. profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte. Gracias, profe. Estudien. La suerte se acompaña con esfuerzo, pero ojalá Profe, que le una vaya pregunta. todo muy bien. Así espero. ¿Eh? Profe, ¿Ok? Muy bien. profe, ¿Perdón? una pregunta. Sí, ¿Eso es lo que va a tomar en el examen? es lo que le O acabo de sea, decir. todo esto. En todo lo que es estadística inferencial, todo esto que le acabo de explicar es lo que le voy a tomar. Yo le voy a subir el Power y si puedo los videos. Y Ok. son todos conceptuales, no son ejercicios. Ah, bueno. Le acabo de explicar todo esto, así que repasen bien y Sí, cuando sí, escuchen justo el la video última parte me escuché. van a ver que está bien explicado todo. Ok. Y les deseo Gracias. muchísima suerte. Eso Buenas sí, noches. estudien. Gracias, nos vemos. Gracias, profe. Nos Buenas vemos, noches. profe. Buenas noches. Hasta luego. Chao.